Bienvenido a Cold Case Detective Demasiado Cerca de Casa, una serie patrocinada mensualmente por Patreon, donde seleccionamos a 5 seguidores de Patreon al azar y examinamos casos de sus ciudades natales. Si te gustaría ver a tu ciudad natal destacada, puedes apoyarnos siguiendo el enlace de abajo. Y ahora sumérgete en los misterios de tus ciudades natales, los casos que golpean demasiado cerca de casa. Sybil Niemans. Nuestro primer caso este mes proviene de nuestro patrocinador de Patreon, cuya ubicación elegida fue La Haya, Países Bajos. Sybil Niemans nació el 27 de septiembre de 1927, en Ámsterdam, a los padres Hendrikus Niemans y Sibelia Stridler. Durante su infancia, la madre de Sybil enfermó crónicamente y fue hospitalizada. Como resultado de esto, ella y su hermano mayor fueron enviados al hogar infantil Groot Kakdun, en Zandvoort. Asistió a la escuela primaria y secundaria mientras estaba en cuidado, hasta que los alemanes tomaron el instituto durante la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, Sybil y su hermano regresaron a Ámsterdam para estar con su padre, quien se había vuelto a casar recientemente. Sin embargo, la vida en casa no fue pacífica para Sybil. No le agradaba a su madrastra, así que se fue de casa siendo menor de edad para buscar trabajo y alojamiento. En este periodo, Sybil se encontró con un supuesto marinero italiano que resultó ser un proxeneta. Este hombre le ofreció lo que ella quería, un trabajo y un nuevo hogar, y así la joven adolescente aceptó su oferta y entró en el mundo del trabajo sexual. Ella trabajaba desde la Kerkstraat, una calle céntrica de Ámsterdam. Sin embargo, la independencia de Sybil fue efímera, ya que la policía intervino poco después de que comenzara su explotación, y Nino Setuecheko fue devuelta a su padre y madrastra. Luego, inició su entrenamiento en la creación de vestidos. En 1948, a los 21 años, Sybil se mudó a La Haya, una ciudad en la costa occidental de los Países Bajos. Alquiló una ventana y trabajó como trabajadora sexual independiente. En 1950, compró su primera casa en 498 Nieuwer Haven y vivió y trabajó en este edificio. Alrededor de este tiempo, se le conoció como Molly Oscura por su cabello oscuro. Más tarde, empezó a decolorar su cabello, de ahí su apodo, Dolly Rubia. Más tarde, en 1950, Sybil conoció y se casó con un hombre llamado Botto van der Boer, un violinista que formaba parte de una orquesta con sede en La Haya y posteriormente fue introducida a los mundos del arte, la moda y la música clásica. Tras unirse a Botto, Sybil abandonó el trabajo sexual y empezó a modelar. La pareja no tuvo hijos juntos y su felicidad matrimonial fue efímera. Solo un año después, la pareja se separó, y después de un largo y complicado procedimiento legal, el divorcio se finalizó en 1957. Tras la ruptura del matrimonio, Sybil volvió a entrar en el negocio del trabajo sexual, y utilizó el dinero que ganó para comprar varias propiedades y alquilarlas. Mantuvo amistades con individuos adinerados que había conocido a través de su exmarido, y en apariencia, llevaba una vida bastante ordinaria. Realizaba trabajo voluntario leyendo en hospitales y hogares de cuidado para organizaciones benéficas. Lo más notable es que leía obras de poetas distinguidos, como el poeta belga Ido Geselle y el poeta holandés P. A. de Henstedt. Según informes, para el momento de su muerte, valía el equivalente moderno de 4 millones de euros. En la mañana del 2 de noviembre de 1959, un conocido de Sybil llegó a su casa para encontrar la puerta cerrada y sus cortinas corridas. Nadie contestó cuando sonó el timbre. El conocido encontró extraño que la mujer de 32 años, conocida por su puntualidad, no llegara a tiempo. Los vecinos y conocidos no la habían visto en días. Este incidente alarmó y se llamó a la policía al domicilio. 2 oficiales entraron a la casa a través de la ventana de su cocina en la parte trasera de la casa. Sybil fue encontrada en su cama en su habitación personal, una habitación que no se utilizaba para entretener a los clientes. No había signos evidentes de violencia, y la policía inicialmente asumió que la joven había fallecido por causas naturales. Sin embargo, una autopsia reveló que había muerto por estrangulamiento entre el 30 y el 31 de octubre. Extrañamente, mientras se investigaba la escena, el jefe de policía llegó al lugar. Hasta los detectives del caso encontraron esto raro.
El jefe tenía una reunión cuando se halló el cuerpo de Sybil, y era raro que un alto mando policial se interesara por la muerte de una trabajadora sexual. Debido a que la policía recuperó su libro azul con los nombres y detalles de sus clientes, se especuló que esta fue la razón por la cual el jefe de policía comenzó a trabajar en el caso. Para que pudiera encubrir a individuos ilustres que perderían su reputación si saliera a la luz que habían visto regularmente a una trabajadora sexual. El contenido del libro azul de Sybil nunca se ha hecho público, lo que añade a las teorías de que hubo algún tipo de encubrimiento en su caso. Además, una fuente señala que el libro azul finalmente se perdió. Se ha alegado que esto no se debió a la ineptitud policial, sino porque alguien nunca quiso que el contenido del libro saliera a la luz. El robo fue descartado como motivo en el caso de Sybil, ya que se halló una gran suma de dinero y objetos valiosos en su hogar. El único sospechoso conocido públicamente en su caso fue Gerard V, un guardaespaldas que había contratado después de que una compañera trabajadora sexual cercana fue robada en diciembre de 1958. Según informes, Gerard se había enamorado de Sybil, pero ella lo rechazó. Se dice que fue interrogado por investigadores, pero no se presentaron cargos. El caso de Sybil sigue sin resolverse y es uno de los mayores misterios de los Países Bajos. Un periodista llamado Casper Posmar afirmó que Gerard inventó historias sobre Sybil y le dijo a su familia que ambos estaban comprometidos para casarse. Posmar también alegó que Gerard intentó matar a Sybil usando morfina. Se informó que Gerard se incriminó al llegar a la escena del crimen mientras se retiraba el cuerpo de la mujer de 32 años y diciendo a los espectadores que había sido estrangulada, a pesar de que la policía creía que había muerto de causas naturales en ese momento. Posmar también afirmó que el interrogatorio a Gerard fue torpe y amateur, y alegó que nunca se hizo un informe policial sobre la entrevista. Posmar intentó entrevistar a Gerard alrededor del 2011, pero Gerard, entonces de 82 años, se negó a hablar con él. En 2019, el escritor Thomas Ross lanzó un libro detallando la investigación y las rarezas dentro de ella. Señaló lo extraño que era que el jefe de policía acudiera a la escena y expresó su creencia de que Sybil estaba chantajeando a alguien y fue asesinada por lo que sabía. Mientras que sus clientes incluían a muchos hombres comunes y corrientes, también supuestamente incluía a varios funcionarios de alto perfil. Ross también encontró extraño que Sybil continuara ejerciendo el trabajo sexual cuando era una mujer tan próspera. Su riqueza era tan grande que en realidad tuvo que pagarle pensión alimenticia a su esposo después de su divorcio, algo que era muy inusual en los años 50. Además, la mujer de 32 años tuvo oportunidades de modelaje y actuación, pero no la siguió como carrera. Otra pista extraña que Ross trajo a la luz es que cuando se encontró el cuerpo de Sybil, su perro, que supuestamente había estado solo durante 3 días, estaba perfectamente bien. No había sido desnutrido y no había orinado ni defecado en la casa. Ross hace la pregunta, ¿quién paseó al perro? ¿Quién lo alimentó y le dio agua? También afirmó que visita la tumba de Sybil con frecuencia, ya que está cerca de la tumba de sus padres. Mientras está allí, ha notado que en su cumpleaños, en Navidad y en el aniversario de su muerte, siempre hay flores frescas en la tumba. Hay muchas teorías en el caso de Sybil. Algunos creen que la policía encubrió a un político o a alguien más en una posición de poder que cometió el crimen, mientras que otros han especulado que su asesinato está conectado con el de la trabajadora sexual alemana Rosemarie Nutribit, cuyo caso hemos cubierto en un episodio anterior de Cold Case Detective. También se ha teorizado que Sybil se convirtió en la víctima de un cliente ordinario suyo o la esposa de un cliente. También se rumoreaba en ese momento que uno de sus clientes habituales era un espía ruso. A pesar de las especulaciones, el caso de Sybil quedó sin resolver y la investigación se cerró en 1977. Tras su muerte, los bienes de Sybil, incluyendo su dinero y propiedades, fueron dejados al hospital provincial cerca de Sandport, donde habían cuidado a su madre. Fue enterrada en el cementerio de Westwyn en La Haya. Gracie Nash. Nuestro segundo caso este mes viene de nuestra patrona Jennifer Babcock, quien eligió la ubicación Austin, Texas. Gracie Nash, de 39 años, según todos los informes, vivió una vida poco extraordinaria y discreta en 1983. Cuarta de 17 hijos, Gracie se casó joven, tuvo 2 hijos y posteriormente se divorció de su esposo. No consumía drogas y no frecuentaba bares. Sus padres notaron que se llevaba bien con todos sin problemas. Cuando desapareció a principios de los 80, tenía pareja estable, vivía con sus padres y hermanos menores en Manor,
Texas, y trabajaba en un hogar de cuidado. El día después de Navidad de 1983, Gracie salió de East Fair Nursing Home en la cuadra 2800 de East Martin Luther King Boulevard en Austin, Texas. Terminó su trabajo a las 11 de la noche, a pesar de que su hermana le había sugerido antes que saliera temprano del hogar de cuidado, debido al frío intenso y las carreteras heladas, lo que implicaba conducir con precaución. Sin embargo, Gracie restó importancia a la preocupación de su hermana y terminó a su hora habitual antes de comenzar el viaje a casa. Pero nunca regresó a Manor. Al día siguiente, la madre de Gracie recibió una aterradora llamada. La voz estaba amortiguada y advirtió, citando, «Si quieres ver a tu hija viva de nuevo, dile a tu hijo que retire los cargos contra la mujer». Luego, el llamante colgó y nunca se ha identificado. Para entender esta llamada telefónica, necesitamos volver a mayo de 1983, alrededor de 6 meses antes de la desaparición de Gracie. Fue durante este mes que su hermano Melvin, Douglas Butch Davis, rompió con su novia, una mujer llamada Naomi Easley. Aunque no hay muchos relatos de la relación de la pareja, el comportamiento de Naomi después de la ruptura indica que era una relación disfuncional. Tras la separación, Naomi se esforzó al máximo para que despidieran a Melvin de su empleo. También lo amenazó repetidamente con una pistola, y en 2 ocasiones, el propio Melvin se vio obligado a desarmarla. La policía fue convocada tras sus amenazas. Arrestaron a Naomi y confiscaron tanto una pistola como un cuchillo de carnicero, y se le impuso una fianza de paz, que requería que mantuviera un buen comportamiento durante un tiempo determinado. Sin embargo, esto no funcionó como se esperaba, y pronto la situación se intensificó aún más. Melvin compartía su casa en el bloque de los 7600 de Blessing Avenue con su hermano mayor, John Henry Davis Jr. Los dos habían estado viviendo juntos durante 15 años, y no solo eran cercanos, sino que nunca antes habían experimentado tantos problemas en su propia casa. Después de la separación de Naomi y Melvin, la casa fue robada, y John descubrió que las llantas de su coche de carreras y las del remolque que utilizaba para transportar el coche habían sido cortadas. Además, John regresó a casa un día del trabajo para descubrir que alguien había entrado a la casa, había destrozado toda su ropa e intentó prender fuego en su habitación. Sin embargo, estos actos de violencia y destrucción nunca se vincularon con Naomi y jamás se le acusó en relación a ellos. En una ocasión después, Melvin sorprendió a Naomi intentando llenar su tanque de gasolina con azúcar y jarabe. En agosto de 1983, el garaje detrás de la casa que compartía con su hermano fue incendiado. Las llamas subsiguientes destruyeron el coche de carreras Chevrolet Nova de 1965 de John, pero aún así, los eventos horribles no terminaron. Cuando otro hermano, Ronnie Davis, fue a la casa mientras John y Melvin estaban trabajando, notó que alguien había entrado por la fuerza y, asustado, se fue. Mientras regresaba a su coche, recibió 3 disparos. Afortunadamente, las 3 balas fallaron. La situación alcanzó su punto crítico cuando, a las 8:20 p.m. del 18 de noviembre, Melvin salió de su casa hacia su coche. En su camino fue confrontado por Naomi, quien le disparó. La bala subsiguiente golpeó la muñeca de Melvin y le rompió el brazo. Posteriormente, Naomi fue arrestada y acusada de asalto con un arma mortal, pero fue liberada rápidamente de prisión. 3 días después, cuando John salió de su casa rumbo al trabajo, recibió varios disparos. Fallaron y John quedó ileso. En el momento de la desaparición de Gracie, Melvin estaba esperando el juicio de Naomi, en el que planeaba testificar. Se cree que el llamante quería que Melvin retirara los cargos contra Naomi a cambio de la seguridad de Gracie, pero los cargos nunca se retiraron. 2 días después de la desaparición de Gracie, su vehículo, un Chevrolet verde y blanco de 1971 con placa de Texas PPT 621, fue localizado en el estacionamiento de New Manor Apartments, en el bloque 220 de la calle East 22nd, cerca de Maple, Texas. Previamente, su collar fue recuperado del estacionamiento de la casa de cuidado donde laboraba. En el coche, los investigadores encontraron el abrigo de la mujer de 39 años e indicaciones de un asalto muy violento, incluyendo grandes cantidades de sangre seca. Además, las autoridades creían que parecía como si alguien hubiera sido disparado, y notaron que la cantidad de sangre perdida implicaba que la víctima no había sobrevivido. El 3 de febrero, 1984, 6 semanas después, John fue asesinado a tiros mientras caminaba de su casa a su coche. Melvin no estaba presente en ese momento porque había dormido en otro lugar. Aunque Naomi Easley fue interrogada en relación con el asesinato, nunca fue arrestada. Un mes después, inició el juicio de Naomi por su cargo de agresión.
Melvin testificó contra su exnovia, pero no se le permitió mencionar la desaparición de Gracie o el asesinato de John. Naomi admitió haber amenazado a Melvin con una pistola y un cuchillo. Admitió haber pinchado sus neumáticos e intentado que lo despidieran, pero negó el disparo, alegando estar en casa en ese momento. El jurado no pudo llegar a un veredicto y finalmente se declaró un juicio nulo. Luego, Naomi se declaró no contendiente a los asaltos agravados y recibió 10 años de libertad condicional. Poco después, Naomi se casó con otro hombre. 5 años después de su juicio por asaltos agravados, en noviembre de 1989, asesinó a su esposo. La pareja estaba separada en ese momento y en proceso de divorcio. Disparó 5 veces, incluyendo una vez en la cabeza y 2 en el pecho. Identificó a Naomi como la tiradora antes de morir en el hospital. Como resultado, fue acusada de asesinato y Melvin testificó nuevamente. Según informes, antes de su juicio, intentó persuadir a un pastor con el que estaba saliendo para que testificara en su favor. Le escribió cartas y lo chantajeó, amenazando con exponer su relación si él no afirmaba que estaban juntos cuando su esposo fue asesinado. Escribió, cito, «Puedes hacerlo fácil o puedes jugar duro y todos salimos golpeados y magullados. La elección es tuya». Finalmente, Naomi fue condenada por el asesinato y sentenciada a 75 años de prisión. Naomi nunca ha sido acusada del asesinato de John ni de la desaparición de Gracie. Se sugiere que recibió ayuda para asesinar a Gracie, ya que su cadáver sigue sin aparecer. Se sospecha de juego sucio en el caso de Gracie. No se cree que su novio esté involucrado. Gracie Nash desapareció a los 39 años el 26 de diciembre de 1983. Fue vista por última vez alrededor de las 11 de la noche, saliendo de su lugar de trabajo, East Fair Nursing Home, ubicado en la cuadra 2800 de East Martin Luther King Boulevard, en Austin, Texas. En el momento de su desaparición, Gracie llevaba un uniforme de enfermera blanco y un abrigo gris con un gran cuello de piel. Gracie se describe como una mujer negra de cabello y ojos oscuros. Mide 5 pies y 5 pulgadas y pesaba alrededor de 100 libras cuando fue vista por última vez. Tiene dentadura postiza completa, orejas perforadas y su apellido de soltera es Davis. Si Gracie aún está viva, tendría 77 años. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes llamar al Departamento de Policía de Austin al 512-974-8643. Susan Kelly. Nuestro tercer caso este mes proviene de Gary Clark, quien eligió la ciudad de Liverpool en el Reino Unido. Hasta la edad de 24 años, Susan Kelly vivió una vida tranquila y normal. Una alumna inteligente en la escuela, Susan creció en el pueblo y como adulta tenía el deseo de trabajar con personas con discapacidades. Pasó algún tiempo trabajando como camarera en una discoteca después de dejar el colegio Mabel Fletcher y luego fue a trabajar en un hogar de cuidado. Al fin, Susan encontró una pareja estable con quien se asentó. La pareja tuvo su primer hijo en 1982. Pero poco después, esa dicha se acabó cuando su pareja fue preso por narcotráfico. Tras esto, la vida de Susan empezó a desmoronarse velozmente. Su madre, Kathy Kelly, recordó cómo la gota que colmó el vaso para Susan fue cuando ella y su hijo fueron objeto de un ataque en su departamento. Hombres que conocían a su novio forzaron su entrada a la casa y la saquearon, buscando drogas o dinero que les pertenecía. Amenazaron tanto a Susan como a su bebé, diciendo que arrojarían a ambos, madre e hijo, por las ventanas. Antes de irse, embadurnaron las paredes con heces. Después de este evento, Susan fue a la casa de su madre, gritando, sollozando e histérica. Kathy le dijo más tarde al Liverpool Echo, cito, «Creo que fue entonces cuando tuvo un colapso nervioso completo». Después de esto, a Susan se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Desde entonces, su conducta dio un giro radical. Comenzó a desaparecer durante días seguidos y salía con hombres de temperamento violento. Finalmente, los servicios sociales consideraron a Susan una madre no apta y le quitaron a su hijo. Después de esto, Kathy recordó la desaparición de su hija por 6 meses. Cito, «La encontré durmiendo con las ovejas en una granja cerca de Rice Lane. Estaba sucia y no sabía dónde estaba». Kathy llevó a Susan a casa e intentó ayudarla a retomar su vida. Con la ayuda de su médico, Susan comenzó a mejorar, al menos brevemente. Incluso intentó recuperar el acceso a su hijo. No obstante, la salud mental de Susan se deterioró rápidamente otra vez.
Entraba y salía de tribunales y estaciones de policía, al parecer a menudo desvariando sobre sus conversaciones con Jesús. Finalmente, después de pasar 3 meses en un centro de internamiento de salud mental, se le dio un apartamento en Anfield, Liverpool. Aquí se involucró con las drogas y la prostitución. Kathy dijo que su hija llegó a un punto en el que no recordaba su nombre, su edad, dónde vivía o incluso a su propio hijo. Luego, en el año 2000, la trágica vida de Susan fue interrumpida abruptamente cuando fue brutalmente asesinada. El 4 de septiembre, una mujer de 34 años fue hallada semidesnuda en un callejón de Blessington Road, Anfield, por un paseador de perros de la misma edad. A los 34 años sufrió un ataque por un paseador de perros en un callejón de Blessington Road, Anfield. Había sufrido un ataque horrendo, sosteniendo 29 lesiones que incluían una nariz rota, una mandíbula rota y 6 costillas rotas. Su causa de muerte fue un corte en la garganta, que se cree que fue causado por porcelana, posiblemente un pedazo de cerámica. En 2003, un hombre fue acusado del asesinato de Susan, pero el caso fue finalmente desestimado. Se basaba en el hecho de que un fragmento de cerámica que coincidía con el del lugar del crimen se encontró en el apartamento del acusado, y la fiscalía también afirmó que algunas joyas y una horquilla pertenecientes a Susan también fueron descubiertas en la casa. Además, monedas irlandesas halladas en la escena coincidían con algunas encontradas en el apartamento. Según informes, el experto que había examinado las 2 piezas de cerámica no podía estar 100% seguro de que los fragmentos coincidían entre sí. Además, se halló que las huellas de pies con sangre en el lugar del delito eran muy pequeñas para pertenecer a los acusados. Según Kathy Kelly en una entrevista del 2020, ella fue a la escena del crimen la mañana después de que se encontró el cuerpo de su hija y comenzó a preguntar, finalmente hablando con un grupo de trabajadoras sexuales. Fue aquí donde una mujer reveló que su hijo de 12 años había escuchado algo en las primeras horas de la mañana. Cuando Kathy habló con el joven, él le dijo que había escuchado a un grupo de mujeres discutiendo y llorando. Luego escuchó las palabras, cita, «Tú la has visto joder, ¿no es así? Eso es lo que te pasará si no mantienes la boca cerrada». Se informó que el niño estaba aterrado y se negó a hablar directamente con la policía, aunque su información fue transmitida a ellos. Sin embargo, nunca se rastreó a las mujeres que estaban llorando y discutiendo. Un testigo vio a 2 mujeres llorando en un autobús esa mañana. No está claro si los incidentes están conectados, pero los investigadores tampoco pudieron identificar a esas 2 mujeres. 2 hombres fueron arrestados por separado, uno en 2010 y otro en 2012. Ambos fueron interrogados sobre el asesinato de Susan, pero no fueron acusados. El caso sigue sin resolverse años después. Kathy recordó que un testigo le había dicho que un hombre había atacado a su hija la mañana del día en que fue asesinada. Esta persona, que no ha sido identificada por los medios de comunicación, se describe como un adicto a las drogas, impredecible y violento, pero un gángster le dio una coartada al afirmar que ambos estaban cometiendo un robo en el momento del asesinato. La persona fue encarcelada más tarde por atacar a varias trabajadoras sexuales en una serie de robos violentos durante el verano del año 2000. Se ha teorizado que la muerte de Susan está relacionada con la de Julie Finley, de 23 años, quien fue estrangulada y abandonada en un campo en Rainhill en 1994. Supuestamente, el asesino, un taxista, conducía una camioneta blanca durante el asesinato de Julie, y Susan había expresado temor sobre un conductor de camioneta blanca un año antes de su muerte. Llegó a casa de su hermano, afirmando que alguien lo esperaba afuera en una camioneta blanca. Su hermano vio parte de la camioneta y preguntó a quién se refería, pero Susan se marchó otra vez. No está claro si esta camioneta blanca tuvo algo que ver con el asesinato de Susan, o si sus ocupantes tenían alguna intención maliciosa hacia ella o no. El caso de Susan sigue sin resolverse. Su madre sigue esperando ver respuestas, y ahora tiene 78 años. Ella describe la muerte de su hija como una pesadilla. Ha sido horrible, está ahí todo el tiempo, nunca se va. Dicen que el tiempo es un sanador, pero nunca sana en absoluto. Tienes que aprender a vivir con ello porque de lo contrario, no podrías seguir adelante. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Susan, puedes llamar a Crime Stoppers al 080055-111. Mary Swinburne. Nuestro penúltimo caso este mes viene de nuestro patrocinador, Andrea Swift. Alrededor de las 6 de la tarde del sábado, 10 de octubre de 1903, un vaquero local en su camino a la granja donde trabajaba, descubrió el cuerpo mutilado de una mujer. Estaba acostada boca arriba en medio de un carril, a unos 300 metros de la granja, ubicada en Kidderminster, un pueblo de mercado a unos 10 minutos de Bewdley.
El vaquero fue al pueblo, alertando al médico y a las autoridades de inmediato. Las fuerzas del orden llegaron rápidamente a la escena y quedaron horrorizadas al ver el cuerpo de la mujer. Su pecho izquierdo tenía una herida circular de unas 12 pulgadas, con un cuchillo de bolsillo encima. Además, la parte inferior de su cuerpo había sido cortada abierta, sus piernas habían sido cortadas y había 10 heridas de perforación en su frente. Al final, le cortaron la yugular en el lado derecho del cuello. Su ropa estaba mojada por la lluvia y los investigadores recuperaron un paquete cerca de su cuerpo que consistía en una Biblia católica romana, un tenedor con sangre y cabello en él y boletos generalmente utilizados por los recolectores de lúpulo. De esto se dedujo que la mujer de mediana edad, una recolectora de lúpulo, había sido asesinada por alguien que la acompañaba o que acababa de conocer. Había señales de una lucha cerca y se creía que su cuerpo había sido arrastrado hasta el lugar en el que fue encontrada. Los investigadores tenían algunas pistas importantes, pero faltaba una cosa vital: el nombre de la víctima. La noche siguiente, las autoridades identificaron a la fallecida. Era Mary Swinburne, de 50 años, aunque a veces su apellido se documenta como Swinburne. Era madre de 5 hijos, todos soldados, y trabajaba como recolectora de lúpulo, según la policía. Según informes, se la había visto con un hombre días antes de su muerte, y la pareja había preguntado sobre alojamiento. Cuando se corrió la voz sobre el asesinato de Mary, comenzaron a circular rumores por todo Kidderminster y las ciudades y pueblos cercanos. Los lugareños creían que el crimen atroz estaba asociado con los grandes atropellos de Wirley, un evento que ocurrió ese mismo año y consistió en una serie de ataques donde el perpetrador cortó animales de granja, incluyendo caballos, vacas y ovejas. Sin embargo, la policía fue rápida en descartar esta teoría. Aún así, se informó que cartas anónimas afirmaban que el perpetrador planeaba centrar su atención en las mujeres, y en particular en la ciudad de Kidderminster. Una carta específica recibida el día después del asesinato de Mary expresaba un sentimiento similar y señalaba que podría haber un asesinato en Kidderminster ese mismo día, aunque nunca se llevó a cabo tal crimen. La exploración adicional de la escena del crimen llevó a las fuerzas del orden a encontrar difícil creer que el crimen se había llevado a cabo en la oscuridad, dado el grado de mutilación y la postura del cuerpo. También inspeccionaron el cuchillo más de cerca y notaron que no era una navaja ordinaria que un hombre trabajador llevaría consigo, sino que tenía una hoja ligeramente curvada, similar a una navaja de podar. Sin embargo, la hoja era bastante roma, aunque fuerte y sustancial. Se creía que era el arma homicida, ya que la policía sentía que alguien con suficiente fuerza y empuje aún podría crear fácilmente el daño que se había infligido al cuerpo de Mary. Un oficial sugirió que el culpable era una mujer, argumentando que le habría sido más fácil evadir la detección al cometer el asesinato y huir, y que una mujer sería menos probable de ser considerada sospechosa. También señaló el hecho de que varios testigos habían visto a Mary mientras recogía en caliente en Sackley, pero ella no estaba con un hombre. Sin embargo, numerosos otros testigos la vieron con un hombre en varios otros momentos en los días previos a su asesinato. Hay poca información sobre los últimos movimientos conocidos de Mary. Informes indican que el día de su fallecimiento, ella estuvo en Clifton-on-Thames. Pasó el día recogiendo a mano y luego viajó en carro a Stourport, donde la vieron en 2 posadas. En un establecimiento, un hombre le compró una bebida. Él también viajaba en el carro. La identidad de este hombre y su conexión con Mary es desconocida. 3 días después de que se cometiera el delito, la policía en Wolverhampton arrestó a un hombre llamado Thomas Webb, quien se parecía al boceto del hombre que se creía que viajaba con Mary. Sin embargo, proporcionó una coartada y posteriormente fue liberado. Por ese entonces, se llevó a cabo la autopsia. Reveló muy poco que la policía no hubiera ya determinado, aunque se notó que la causa de la muerte de Mary fue su yugular cortada, con la lesión consistiendo en una gran herida circular en su garganta debajo de su oreja derecha. Además, se determinó que el tenedor se había utilizado para algunas de las lesiones y también había sido pateada o recibido golpes con un instrumento contundente. Un día después, otro hombre fue detenido en relación con el caso. Los numerosos rasguños en su rostro llevaron a las autoridades a interrogarlo. Sin embargo, proporcionó una coartada, por lo que fue liberado. Después de esto, el caso quedó en suspenso durante unos meses hasta enero de 1904, cuando un vagabundo de 51 años llamado George Fisher fue arrestado por el crimen y el 28 de enero fue acusado de asesinato. Según los informes de los periódicos de la época, Fisher estaba en prisión por cargos de vagabundeo, y un guardia de su prisión encontró una página que había arrancado de su cuaderno, que decía, cita,
asesinó a Mary Swinford el sábado por la noche, el 1 de octubre, Kidderminster, Worcestershire. Dios me ayude, el asesinato saldrá a la luz algún día. Los periódicos de la época imprimieron el apellido Swinford, pero no está claro si querían escribir Swinburne o si el propio Fisher estaba confundido acerca de su apellido. Los guardias de la prisión le entregaron a Fisher un extraño memorándum para que lo llevara consigo. A lo que Fisher respondió, cito, sí, también hay algo de verdad en ello. También afirmó estar en Devonshire en el momento del crimen. Fisher fue declarado inocente del asesinato. Esto se debe a que su defensa pudo encontrar a numerosas personas que lo habían visto en Devonshire el 10 de octubre de 1903, y todos ellos testificaron en la corte. Más tarde ese año, en septiembre de 1904, el Birmingham Daily Gazette informó que varias personas, incluyendo al jefe de policía de Kidderminster, habían recibido cartas. Las cartas provenían de Birmingham, y una de ellas mencionaba que el remitente llevó cuchillos para cometer el crimen, y que es el asesino de niños. También escribió que va a, citando, Oping de nuevo, y que va a, citando, a ser 12 este año, 5 niños, 7 mujeres y un Bobby. La carta estaba firmada por el hermano de Jack el Destripador que hizo a Mary Swinburne. Según informes, las notas también incluían varios detalles del crimen, aunque no está claro si esta información se hizo pública en ese momento, o si era información a la que solo tendrían acceso los investigadores y el asesino. Los autores de las cartas nunca han sido identificados, y el asesinato de Mary sigue sin resolverse. Michael Jonas Jr. Nuestro último caso este mes viene de David Wilson, quien eligió Bromley en Londres, Inglaterra. En el invierno de 2017, Michael Jonas Jr. de 17 años era un adolescente común. Conocido como leal y trabajador, estaba estudiando ingeniería en la universidad, con sueños de convertirse algún día en ingeniero mecánico. Pero la vida no había sido un camino fácil para el joven. Su hermano menor, Hamar, recordó cómo él y su hermano no habían hablado en más de un año en el momento de su muerte, declarando, cita, «Él había enfrentado sus propios problemas, y yo sabía que tenía mucha ira». Sin embargo, hacia finales de 2017, Michael parecía estar sanando y alcanzando un mejor lugar en la vida. Shamar estaba extasiado. Los dos hermanos hicieron planes para verse en Navidad, y Shamar estaba emocionado por jugar PlayStation con él y ponerse al día. Ambos tenían interés en los coches y la ingeniería. A menudo hablaban de sus vehículos favoritos y esperaban con ansias el día en que ambos tuvieran sus licencias. Pero, trágicamente, Shamar nunca pudo pasar la Navidad con su hermano mayor. El 2 de noviembre, Michael caminaba a casa a través del Parque Betts, ubicado en el área de Penge, en el municipio de Bromley, Londres, cuando fue perseguido por un grupo de hombres y apuñalado varias veces. A las 7:20 p.m. oficiales de policía encontraron al adolescente e intentaron brindarle primeros auxilios. Poco después, una ambulancia aérea y paramédicos llegaron, pero ya era demasiado tarde. El joven de 17 años falleció a las 8:15 p.m., menos de una hora después. Su padre, Michael Jonas Sr., estaba en el autobús de camino a ver a su hijo cuando recibió una llamada telefónica de su hija, explicando la situación. Sorprendido, Michael Sr. siguió llamando al celular de su hijo, seguro de que había un error. No podía creer lo que le decían. En abril de 2019, una investigación sobre la muerte de Michael determinó que falleció por hemorragia, resultado de las 2 puñaladas en su pecho. Una bala perforó su pecho superior derecho y golpeó su aorta, mientras que la otra perforó su hombro izquierdo y golpeó la arteria principal del brazo. También tenía heridas en la parte posterior de su mano y brazo izquierdos, que según el Dr. William Dolman, eran lesiones de autodefensa sufridas durante la lucha. El Dr. Dolman declaró en la investigación que podría, citando, solo haber un veredicto y que Michael fue asesinado ilegalmente. Según los investigadores, el asesinato de Michael fue un evento breve. En un extracto de un libro escrito por el trabajador juvenil de Hamar, Hamar recuerda llegar a la escena y declara, citando, «El equipo de la ambulancia dice que no es un cuchillo normal el que lo mató». Hasta ellos se ven abrumados. La investigación sobre la muerte de Michael pareció avanzar rápidamente al principio. Para enero de 2018, las autoridades ya habían presentado cargos contra 6 individuos, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años por el ataque. Pero más tarde ese mes, los cargos fueron retirados debido a la falta de pruebas suficientes. En mayo de ese mismo año, las autoridades publicaron imágenes de circuito cerrado de televisión de 5 hombres en bicicletas a quienes intentaban identificar. Se les vio viajar desde un McDonald's de la zona hasta Annerley Way,
unos 20 minutos antes del asesinato. Los sospechosos en el circuito cerrado de televisión se describen así. 1. Un hombre negro montando una bicicleta de estilo BMX de color plata con escritura roja en ella. 2. Un hombre negro en bicicleta con manubrios plateados. Un hombre afroamericano en una bicicleta con marco negro, asiento marrón y reflector en las ruedas. Un hombre blanco en bicicleta de montaña con neumáticos gruesos y guardabarros trasero. 5. Un hombre negro de piel clara con un peinado de trenza y una bicicleta negra con un guardabarros plateado en la rueda trasera. Lamentablemente, esta no es la primera vez que Jamar se enfrenta a la tragedia, ni el primer delito de este tipo en el Parque Betts. Jamar pasó sus años de adolescencia en Londres, siendo confrontado por chicos mayores que buscaban defender su territorio, escuchó disparos resonar en su vecindario y conocía a personas que habían sido retenidas a punta de pistola. En cuanto al Parque Betts, ha sido apodado Parque del Asesinato por los locales debido a su reputación por albergar crímenes violentos. En 2020, Dean Edwards recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza mientras caminaba por el parque de regreso a casa desde el pub. Ese mismo fin de semana de julio, también hubo una agresión sexual en el parque. Aunque hubo una demanda para más cámaras de circuito cerrado de televisión allí, esta solicitud fue denegada. El caso de Michael Jonas Jr. aún está sin resolver. Sobre su asesinato, su padre dijo: "La muerte de mi hijo, Michael Jonas, ha destruido a mi familia. Michael era solo un niño. Apenas había cumplido 17 años cuando nos lo arrebataron de la manera más brutal. Mi familia y yo todavía estamos devastados. Ayuden a la policía a encontrar a los culpables". Si tienes alguna información sobre el caso de Michael, puedes contactar a Crime Stoppers en 0800-555-11111 y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus teorías y especulaciones. Dale me gusta a este video y suscríbete para apoyar el canal. Agradecemos a nuestros patrocinadores en Patreon y deseamos éxito a los participantes del sorteo mensual de premios. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.